Poder y hoy vamos a dejar de hablar del día a día, de la actualidad, y vamos a hablar de dos temas que sí tienen que ver con la actualidad política y económica de cara a las elecciones presidenciales y también legislativas de las PASO en agosto y las definitivas en octubre. En realidad, el tema de las encuestas. ¿Vieron todas las encuestas que ustedes están viendo en la televisión, en todos los medios, por un lado, y de la pequeña y mediana empresa por el otro? ¿Por qué? Porque las encuestas, de alguna manera, uno muchas veces se pregunta por qué a veces dan mal. ¿Por qué muchas veces dan mal? Más allá de lo que vulgarmente uno puede pensar, bueno, muchos les deben pagar para hablar bien, o sea, si te pagan una fortuna por mes, obviamente vas a decir, este gana seguro, yo no, pero hay quien los hay, los hay. Y también muchas otras situaciones, hay lugares de la provincia de Buenos Aires y hay lugares de la Argentina donde es muy difícil llegar. Uno puede tener un panorama muy genérico, pero realmente hay gente que no tiene teléfono. Esto cualquier persona que con conocimientos sociológicos se da cuenta. Por eso la información a veces puede llegar a ser muy relativa. Pero para ahondar en el tema, un interesante y prestigioso consultor que hace encuestas pero no las publica, Eduardo D'Alessio, se encuentra aquí en estudios porque nos va a explicar por qué tan mal las encuestas. Y en estos días vemos quién sube, quién baja, que quién va a ganar, que van a polarizar. No sabemos. Él nos va a explicar el por qué tenemos que dudar hasta último momento de muchos de estos datos, que en definitiva para las sociedades de campaña son fundamentales y también son fundamentales estos datos para los empresarios, los que tienen que tomar las grandes decisiones sobre las inversiones, si se quedan o no, si se van o qué tipo de negocios van a hacer. Y por otro lado el tema de la pequeña y mediana empresa, porque también el 50% del producto de la Argentina son pequeñas y medianas empresas, se llaman pymes, como usted sabe, y el 60% de la ocupación la genera en la pyme. Es el gran motorizador de empleo, no solo acá, sino también he trabajado en otros programas de pyme en el mundo, en Estados Unidos, en Europa. Para la pyme es fundamental el costo laboral. Fíjense que pagan lo mismo que cualquier una empresa grande, pero son chiquitas, a veces no tienen espaldas para poder hacer frente a esa situación. Y en general, como digo yo, vulgarmente, a veces están remando en dulce de leche con la multiplicidad de trámites que tienen que hacer. A veces sienten que más que una inversión le ponen escollos para poder salir adelante. Ni que hablar del tema impositivo, que es un tema muy preocupante, o la inflación. Y también tienen que ver qué es lo que van a hacer de acá a futuro. Por eso, ¿y cuál es la situación de estos dos temas? En este momento vamos a hablar con Oscar Jofré, que además de que tiene un cargo importante en el Banco Ciudad, director del Instituto PYME del Banco Ciudad, es profesional en distintas áreas y asesor de pequeñas empresas. Ha sido en su carrera. Luego de la pausa, hablamos con nuestros prestigiosos invitados. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Estamos en Dando el Poder con muchas encuestas que usted ve para las elecciones presidenciales, que quién gana, que quién no gana, que si va a polarizar, si no van a polarizar, que uno bajó, que no. Eduardo D'Alessio, prestigioso consultor, nos va a explicar por qué muchas veces dan tan malas encuestas. Y no solo gracias acá. Por venir. No, gracias a vos. Este es un gusto siempre. Y no solo acá. En Inglaterra también ha pasado en la última elección. Y esto viene siendo crecientemente una preocupación. Y hay muchos factores que influyen en eso. Vayamos al ámbito local. La primera pregunta que se hace en una encuesta preelectoral es, si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votaría? Pero las elecciones no son hoy. Y eso es fundamental, ya cambia todo el panorama.
Hace 3 meses o 2 meses y pico hablábamos del triple empate, después de Macri en primera vuelta, después Macri en segunda vuelta, y así sigue mutando. Ahora Scioli en segunda vuelta, Scioli en primera vuelta. Es como que van mutando, y entonces en ningún momento tan lejano a las elecciones uno puede tener más que una ligera línea de tendencia. Y yo veo que a veces se hacen disquisiciones sobre 1 punto o 2 puntos de diferencia, cuando, y este dato creo que es fundamental, el 22% de los votantes, y este es un dato reiterado que medimos hace muchos años, si no es 22, es 23, depende de las elecciones, 22% deciden su voto en las últimas 24 horas. Una tercera parte de este 22-24% adentro del cuarto oscuro. Entonces, hablar hoy, en el mes de junio, de lo que van a hacer en el mes de octubre, digamos que es bastante relativo. Y no es este el único problema que tienen las encuestas. Si yo pregunto a dónde veraneaste el año pasado, lo sabés con absoluta seguridad. Si yo te pregunto dónde vas a veranear el año que viene, bueno, por ahí lo sabés, por ahí no lo sabés, por ahí me decís una cosa y después cambiás de idea. Digamos, entonces, una cosa es un modelo descriptivo, otra cosa es un modelo predictivo. El modelo predictivo es mucho más complejo, porque hay una enorme cantidad de gente que dice no sé o que no quiere contestar encuestas. Y esto nos deja fuera una enorme cantidad de gente. Y hacer disquisiciones que si los que no contestan la encuesta son iguales a los que contestan, es como una hipótesis demasiado dura para sostener, ¿no es cierto? Además hay encuestas mal hechas, además hay encuestas tendenciosas, además hay encuestas mal publicadas. Una vez haciendo una encuesta que fue mal publicada, encontré que era el jefe de campaña que lo había hecho. Le pregunté por qué cambiaste los datos y dice que si no el candidato se me deprime. Bueno, dale Lexotanil, ¿no es cierto? Pero esto quiere decir que a veces las encuestas amañadas no es todo un grupo, sino que alguien de la organización que ni siquiera está dando los datos veraces internamente. Así que todas estas cosas las he visto pasar. Yo creo que las encuestas, bueno, si no sirven para nada, no. Tienen un dato importante que es la línea de tendencia, y es muy útil para las campañas para saber qué argumentos pesan, cuáles no, cuáles son creíbles, cuáles no, qué es lo que mueve a la sensibilidad de la gente. Son muy útiles para generar el discurso, el debate. El predictivo de a quién va a votar, yo diría que a esta altura del partido hay que tomarlo con muchas pinzas. Bueno, me pareció muy interesante este tema, porque sí tengo por costumbre, como humilde periodista, hablar con la gente. De hecho, trabajé en noticieros y me encanta charlar. Y muchas veces escucho hablar que dicen que ni se enteran que dijeron que bajó en las encuestas. La gente a veces hay gente que por donde vive y por su contexto, por ejemplo, y no soy masista, pero esto que dicen que bajó en las encuestas, hay gente que ni siquiera se enteró que bajó en las encuestas más y lo voltó hace 2 años, y la verdad que ni lo registra. O sea que más allá de los candidatos y de quién va a ganar o quién no va a ganar, me parece que esto del conurbano y de lugares donde no se llega es un dato que no es menor, ¿no? No, yo creo que tal vez se pueden generar líneas de tendencia de que en general, las elecciones de medio término tienden a ser más voto castigo y las elecciones generales tienden a ser más reafirmación de los oficialismos. O sea, si uno ve históricamente en las elecciones, en provincias, etcétera, el oficialismo corre con la ventaja de la inercia o de los que tienen temor al cambio, ¿no es cierto? Las coyunturas valen, la situación económica del momento, etcétera, relativamente, todo pesa. El candidato, el proyecto de largo plazo, la situación económica, la situación personal, porque en la economía nunca ganan todos, hay gente que gana y gente que pierde, ¿no es cierto? Es como un combo, diríamos, de distintos factores, el bolsillo, cómo es la calidad de vida, si tiene o no miedo de perder el empleo, si le alcanza la plata. Cada uno habla del mercado según cómo le fue en la feria, ¿no es cierto? Sí. Hay gremios que andan mejor que otros y bueno, y tienen diferentes percepciones. Y hay otro factor más todavía, que es el sesgo geográfico, que produce la dificultad de acceder a la población que está en este tercer o cuarto cordón,
que ya no tienen teléfono de línea porque lo han abandonado, es difícil alcanzarlos por vía celular porque tienen tarjeta, digamos, y tampoco hay listados confiables. Hay que hacerlos de forma presencial en zonas que son riesgosas, se hacen puntos de concentración, pero en puntos de concentración, digamos, en una estación de ferrocarril, tiene más probabilidad de aparecer el que más viaja o el que trabaja y no que no trabaja, con lo cual empiezan toda una cantidad de problemas muestrales, que es el problema que hay en cualquier encuesta. Por eso mismo, la dimensión de la muestra, es la metodología con que se recolectó la información, cómo fueron hechas las preguntas, etcétera, generan un margen de error que muchas veces está más allá de las pequeñas diferencias, ¿no es cierto? Esto es con respecto al tema de las encuestas y que diríamos cuánto influye y qué es lo que influye a la hora del voto. Yo también me pregunto muchos otros temas, ¿no? Si la gente tiene por ahí miedo al fraude o que haya otro tipo de factores más oscuros a la hora de ver quién gana y quién no, como por ejemplo la incidencia que puede tener una operación de campaña o el narcotráfico. O sea, todo eso hay que ver si en determinado sector de la población no incide, ¿no? Yo creo que tiene poca incidencia. Nosotros hemos medido en su momento el impacto del problema Nisman. En su momento llegó a influir en la imagen presidencial en un 4%, hoy es 0%. O sea, y es un tema, digamos, que ha conmocionado a la sociedad y hoy en día su impacto es 0%, ha sido totalmente neutralizado. O sea, porque no nos olvidemos que el grueso de la población como que presta poca atención, ¿no es cierto? Los principales diarios, uno ve lo que tiran, la sumatoria de todos los diarios, y alcanzan a un sector relativamente chico de la población. Uno ve el rating de todos los noticieros, etcétera, y se da cuenta que el grueso de la población está relativamente poco afectada, ¿no? A mí me da la impresión de que la mayor parte de la gente tiene un gran desconocimiento de quiénes son los candidatos, ¿me equivoco? Me refiero no a la gente con, digamos, clase media, media alta o con estudios. Me refiero a mucha gente que no tiene posibilidades de informarse. Este es el mundo de las percepciones, ¿no es cierto? O sea, indudablemente los principales candidatos ya son conocidos por el grueso de la población, especialmente en el conurbano. Esto es tanto Scioli como Massa como Macri. Son bastante conocidos como personas. Ahora, yo creo que faltan las campañas políticas, falta la presentación de proyectos, que supongo que va a tener que haber en alguna manera programas, porque hasta ahora lo que se dice programa, no hemos visto. Tal vez el más concreto sea el de Scioli, que está diciendo continúo con el programa actual, que ya es una propuesta, ¿no es cierto? Al menos por las charlas que he podido tener con mucha gente, de ese vicio que tengo de humilde notera, hay muchos candidatos que en algunos lugares son conocidos y otros que son conocidos en otros lugares de la Argentina. No son conocidos los 3 candidatos en todos lados. Puede ser, puede ser. Y eso debe influir también a la hora de las encuestas. Seguramente. El más conocido a nivel nacional es Scioli, sin lugar a dudas, ¿no? Y después, el último dato que has tenido de esto, ¿qué es lo que te llamó la atención al hacer este análisis? No, me llama la atención es, digamos, la cantidad de publicaciones que hay con datos inexplicablemente diferentes, ¿no es cierto? He visto publicaciones con triple empate, otro que uno tenía 40, otro 20, otro tenía 10, el otro dado vuelta a los mismos resultados. Ahí hay que tener en cuenta cuáles son los nombres que están detrás de esas... porque veo muchas veces publicados nombres que nunca escuché yo hablar, que estoy más o menos en el tema, yo nunca escuché hablar de ellos. Me parece que en ese sentido sería muy útil que cada una de las presentaciones que se publiquen tengan una ficha técnica y que haya un análisis de qué han dado esas encuestadoras, si han trabajado en años anteriores y cómo estuvieron sus resultados respecto a la realidad. Más que plantear propuestas, pareciera que es como una especie de marketing en estos últimos años las campañas presidenciales, ¿no? Y eso es en todo el mundo. ¿En todo el mundo? Absolutamente, absolutamente. Si uno ve los discursos de Obama, parece una conjunción de palabras impactantes, ¿no? Leadership, future, pero cuando uno veía en esencia, no había mucho más que marketing.
Ahí falta Margarita Stolbizer, o sea, hay candidatos a presidente que no están, y la verdad es que es muy confuso para mucha gente que tampoco tiene gran formación, educación, las PASO y luego las elecciones definitivas. Sí, hay mucho que trabajar. Eso es un lío, o sea, que no saben qué es lo que, cuándo van a votar, cuál es la de verdad. Me preguntan a mí. Sobre todo cuando viene en la ciudad de Buenos Aires la de verdad y todavía no tuvimos las PASO a nivel nacional. Claro, o sea. Y no se sabe bien si en Mendoza ya es la definitiva o la PASO, y en Santa Fe, digamos, están muy entrecruzados. Esto evidentemente tiende a una confusión generalizada y en otras provincias no hay segunda vuelta, con lo cual ya hay elegidos gobernadores, como en Salta. A río Santa revuelto, Fe. digo yo, ganancia de pescadores, pero en fin, eso lo veremos. Con respecto a las que ya fueron, ¿hay alguna consultora que hayas visto que acertó? A ver, ya el solo concepto de acertar parece que es un problema de tirar al blanco y ver cómo le pega, ¿no es cierto? Hay consultoras que han ido dando datos generales. En general, en la última encuesta hecha versus la final, ha habido diferencias notables y algunas de 5 o 6 puntos. Pero 5 o 6 puntos define una elección en casi todos lados. Bueno, o sea, en Mendoza no he visto a nadie que haya acertado ni remotamente. En Salta estuvieron bastante lejos. Lo que sí les quiero decir a los televidentes es que muchos hacen campaña, los que hacen encuestas pagas, esta es la verdad, no voy a decir quiénes, pero hay más de uno, y también, porque esto es así, y que el último día dicen la verdad. ¿Puedo decir 1 o algo? 2 días antes dicen la verdad. ¿Puedo decir algo? Porque tampoco se la van a jugar. ¿Algo? Sí. No existe ningún trabajo científico serio que muestre que si uno cambia los resultados de la encuesta va a cambiar la realidad. Seríamos los más poderosos de la Tierra en ese sentido. Yo te agradezco mucho haber estado acá. Por favor. Después de la pausa, el tema PYME. Ya volvemos. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado, y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este segundo bloque, Oscar Joffre, gracias por estar. No, gracias a vos por habernos invitado, que es un gusto acompañarte una vez más. Gran motorizador de empleo, la pequeña y mediana empresa en la Argentina, y por eso, ¿cuál es la situación de cara a estas elecciones presidenciales? ¿Qué es lo que deben estar preguntándose, ¿no? Porque más de un inversor, depende de quién gane, va a ver qué decisiones va a tomar. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, vos sabés que así como hablaba D'Alessio recién, y los oyentes lo van a estar escuchando, de acuerdo a las encuestas que no definen, la opinión es tenida en cuenta por los empresarios. Vos ves que en el comportamiento de los mercados locales e internacionales, cuando estaba adelante algún candidato pro empresas, mejoraban algunos indicadores. De golpe algunos desmejoraron y ahora nuevamente están retomando la punta. Ahí vos sabés que para ser certero y no estar, elucubrando algo que no es real, hay encuestas que maneja el Observatorio PYME, que es una fundación integrada por la Universidad de Bolonia, la Unión Industrial Argentina y algún sponsor que pone dinero para que hagan encuestas. Esta gente evalúa el humor de los empresarios. Ellos lo llaman el índice de confianza. Y el humor de los empresarios, en verdad, venía manifestándose. El humor de los empresarios, ¿qué significa? ¿Cuál es su verdadero humor a endeudarse ahora o a invertir frente a esta situación? Bueno, es obvio, voy a decir una verdad de perogrullo, pero la realidad es que hoy la mayoría está con el refrán famoso de los gauchos, de sencillemos y esperemos que aclare. Pero la realidad que en el más mediano plazo, la proyección de estos índices de confianza que expresan, ya te digo, el humor de los empresarios, les daría
les preguntan, por ejemplo, cómo ve su empresa de acá a un año, cómo ve el subsector de acá a un año y cómo ve el país de acá a un año. Y las encuestas hechas hasta fin del año pasado y parte del primer trimestre mostraban una caída respecto de la situación anterior. Te diría que ahora, proyectadas a un año de aquí, en la mayoría de los casos muestra una leve mejora, superando el primer año del próximo gobierno. O sea, las expectativas de muy corto plazo, ¿qué nos dicen los empresarios? Y desencillemos a ver qué pasa, ¿no? Y los que están más en el movimiento del mercado de corto plazo, la bolsa, entrada y salida, las divisas y las operaciones de corto plazo, se están movilizando según lo último que está pasando en las encuestas y en los movimientos de las últimas listas. Pero concretamente, por un lado, el humor del corto plazo, diría, desencillemos y esperemos que aclare. En el mediano plazo, superando el año, las curvas empiezan a dar como que de acá a un plazo determinado, después de los primeros ajustes, sea cual fuere el nuevo gobierno, va a haber mejoras que van a permitir seguir adelante con las inversiones, con el humor, con el financiamiento. La pequeña y media empresa es desde el kiosco hasta una empresa que tiene un montón de empleados, muchísimas empresas. Y la verdad es que el combo de necesidades que deben tener para poder que les vaya mejor, tiene que ver desde esa... Hay una enorme presión impositiva, un enorme costo laboral, no hay y la inflación los está matando. O sea, están en un trabajo de pinzas complicado, con escaso acceso al crédito. ¿Cómo pensás qué tendrían que hacer el próximo gobierno o qué harían, ¿no? En este caso ustedes, por ejemplo? Bueno, esto hay que analizar cada caso en particular. Desde el punto de vista de la presión impositiva es real y casi todos los candidatos tienen un proyecto de mejoramiento, por lo menos en los papeles o en el discurso inicial, del mejoramiento o la atenuación de esa presión impositiva. ¿De qué manera van a trabajar sobre las empresas pymes? En casi todos los casos lo que se está diciendo es, de las utilidades que resulten de las empresas pymes, en lugar de pagar los altos impuestos como impuestos al patrimonio, impuesto a los bienes personales, a los particulares de las pymes e impuesto a las ganancias de las pymes, es permitir que se reinvierta eso en la compañía y sobre lo que se reinvirtió en un plazo determinado no cobrarle impuestos. Esto les permitiría bajar la presión impositiva, mejorar las inversiones y si bien esto tiene un costo para el gobierno impositivo fiscal por la disminución inicial del impuesto que no va a ingresar, en el corto plazo con la reactivación producto de la reinversión se podría resarcir de las pérdidas ocasionales de la primera parte. Esto en lo que respecta a la mejora de la intención de los temas impositivos. Respecto del acceso al crédito, hay un tema muy serio hoy que todas las pymes se quejan, salvo en un par de tasas que maneja todo el mercado, que es inversión productiva, que es una tasa que baja desde el Banco Central y que tiene una tasa razonable respecto a la inflación hoy. Las demás tasas están inalcanzables. Pero, ¿cómo se solucionaría el problema de las tasas de interés para las pymes? Bueno, hay que abordar el tema inflacionario, porque se paga muy alto por los depósitos y se paga muy alto por los depósitos para que la gente no se pase a divisas o a otras monedas o a otras inversiones. Sí, es todo un círculo, ¿no? Así que, ¿cómo se mejoraría? Disculpame si te redondeo esta idea. ¿Cómo se mejoraría las tasas de interés y el acceso al crédito? Bueno, si se ataca la inflación, allí nomás van a empezar a bajar las tasas, van a entrar capitales de afuera y las tasas van a ser más razonables para hacer préstamos de mediano plazo. Y el costo laboral, porque en realidad esto en realidad por ahí no es tu área porque vos estás en la fundación PYME, pero sí el costo laboral que es terrible, más teniendo en cuenta que pagan lo mismo que las grandes empresas y son pequeñas, ¿no? Sí, el costo laboral es un hecho muy importante y además vos sabés que hay una problemática que tiene que ver con los juicios laborales. La industria del juicio, a las empresas pymes más chicas, le pueden cambiar el sentido de la compañía, una cantidad de juicios masivos. Vos sabés que los tribunales en general, ante la duda, es a favor del obrero. Esto les provoca algunas cuestiones muy serias en algunos casos.
y esto te lo transmiten tanto ellos como sus abogados laboralistas. Y el otro tema de los costos es una realidad. El costo laboral es alto. Ha habido épocas donde se ha mejorado el costo laboral en algunos gobiernos, de alguna manera incentivando el primer empleo. Tenemos muchos niños o jóvenes que no acceden a un primer empleo. Si se pudiesen subsidiar algunos de esos costos laborales, podríamos ir adelante. Exactamente en la fundación. En el instituto. PYME, ¿qué hacen ustedes? Bueno, nosotros, mira, el Instituto PYME es el brazo institucional de ayuda a la pequeña y mediana empresa. Estamos dentro de lo que sería la responsabilidad social empresaria del banco, y lo que actuamos concretamente es sobre dos áreas. Un área vinculada con la parte técnica, la capacitación a la empresa, el desarrollo, el tutelaje, la posibilidad de acompañarlos, enseñarles a hacer, enseñarles cómo mejorar su gestión. Y la otra área es de desarrollo de negocios. Ahí los acompañamos en ferias, exposiciones, a mejorar sus negocios. ¿Y por qué? Te digo, porque hay una pregunta vital. ¿Por qué actuamos sobre el tema de la capacitación en particular? Porque creemos que es una variable sobre la que podemos avanzar nosotros, ya que demuestran las estadísticas que hay una insuficiencia capacitación por parte de los empresarios pymes. Y si se capacitan mejor, va a permitir hacer más sostenible a la empresa en el tiempo. Sí, porque está visto también que en los primeros años, si no hacen bien las inversiones, se funden en los pocos primeros años. Claro, sí, hay una mortandad del 70% en los 2 primeros años. Esto lo tiene que saber la gente, por eso hay que capacitarse. Exactamente. El espíritu emprendedor y la innovación, motor de desarrollo económico, social y ciudadano en Latinoamérica, es el emprendimiento que van a realizar. Sí, vamos a hacer un foro. El 7 de abril, ¿en dónde? Vamos a hacer un foro en el Hotel Pestana, de 9 a 2 de la tarde, con integrantes del emprendedorismo global, latinoamericano y global, muy, muy importante, con personalidades de todo el mundo que nos van a venir a indicar cómo hicieron en otros países para hacer concreto el apoyo al emprendedorismo. Gracias, Oscar, por haber estado acá, y la verdad es que siempre hemos tratado este tema de la pequeña y mediana empresa, porque es lo que tiene la mayoría de la gente. Desde una librería, un kiosco, una empresa grande, la idea es, a veces hasta con una indemnización, salir adelante. Sin duda. Gracias. Gracias a vos por invitarme. Nos volvemos a encontrar el próximo programa.